Bueno, ¿dudas? ¿No? Vamos a empezar con un pequeño repaso. Vamos a también repasar un poquito lo que vimos de la Trinidad, nada más que ahí sí vamos a detenernos un poquito más para retomar el vuelo. No vamos a empezar desde el principio porque sería un repaso larguísimo, pero bueno, ya vimos, ¿se acuerdan lo que son los atributos de Dios? Es aquello verdadero que Él nos ha revelado, de Él, lo que es constante, lo que es su esencia, su naturaleza. Como Dios no fue creado, todos esos atributos, esas características, ese carácter de Dios está en perfecto equilibrio. Que es importante conocerlos, conocer a Dios a través de cómo Él se ha revelado, a fin de no generarnos un ídolo en nuestra cabeza, en nuestra mente. Esas cosas vanas que son ajenas a Él y que ya veremos en su momento cuando hablemos acerca de la idolatría, al hablar de Dios como espíritu, pero que finalmente hoy nos vamos proyectando y hoy podemos ir viendo cómo es indispensable para nuestra adecuada relación con Dios, conocerle y amarle. Necesitamos conocer esos atributos, no imaginarnos cómo sería, no hacer de Dios una imagen de lo que nosotros somos, entenderlo tal cual Él se ha revelado, obviamente con nuestras limitaciones. Vimos también su actuar, como le decía, perdón, en armonía y en equilibrio, ¿sí? Hay cosas que no podremos entender sin duda, hay cosas que están ocultas, pero finalmente es la fe la que nos va a guiar, pero haciendo uso de la razón, ¿de acuerdo? Porque no estamos hablando de una fe ciega. Como primer atributo vimos que se trata de un solo Dios, no hay Dios como Él, no hay Dios antes, no hay Dios después de Él, es el verdadero Dios, el único Dios, ¿sí? Un solo Dios, un solo Salvador, un soberano definitivo para todos, creyentes y no creyentes, porque todos van a ser juzgados. Ahora sí que la ignorancia no va a eximir el cumplimiento de la ley, ¿de acuerdo? También vimos como segundo atributo que Dios es un Dios autoexistente, es decir, no depende de nada ni de nadie. Hablamos un poquito de la eternidad pasada y ahí fue donde empezamos el estudio pasado, cómo era finalmente Él, las tres personas de las que estamos hablando, las tres estaban, no nos necesitó, no nos necesitaba, no nos debía nada, no necesitaba crearnos. El hecho de habernos creado no fue para mejorarlo a Él, sencillamente fue la expresión de su amor en el que se manifestó, para que nosotros lo conociéramos y se manifestara ese amor. ¿Por qué? Por amor. Entonces sí se habla precisamente de eso, ¿no? De la pasada, de la existencia pasada. Cuando habla de en el principio, se entiende que antes en el principio había una eternidad pasada. Habla de eso en Génesis. Hay otros pasajes que también nos hablan acerca de la eternidad pasada. Por ejemplo, cuando la Trinidad hizo el pacto, bueno, el plan de salvación y Jesucristo dijo, yo voy. Eso fue en la eternidad pasada. O sea, el sacrificio de Cristo no fue un plan B. Ya estaba. Y además, ¿cuándo fuimos nosotros escogidos? ¿Cuándo fuimos? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Eso es en la eternidad pasada. ¿Ok? Entonces, vimos como Dios no le debe nada a nadie, todos al contrario le debemos a Él. Él se manifiesta como el yo soy, y como vimos el ejemplo nuevamente de Pablo que dijo, yo soy quien soy por la gracia de Dios. ¿Sí? Bueno, y empezamos a hablar de la Trinidad. Al hablar de la Trinidad no niega la unicidad de Dios. Dios es uno, el único Dios, vivo, verdadero, Dios, el que se reveló. No hay Dios antes que Él, no hay Dios después de Él. ¿Sí? Vimos cómo los ejemplos de un huevo no es propiamente un buen ejemplo. Vimos el ejemplo del agua, que tampoco es un ejemplo adecuado de quién es Dios, esa Trinidad, para entenderla. Como platicábamos antes de empezar, finalmente es aceptar el misterio.
Cuando lo tratamos de explicar, nos vamos a confundir. Simple y sencillamente hay que describir lo que dice la Biblia, porque no es algo que se haya inventado. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no está en las Escrituras, lo cierto es que la Trinidad está revelada en las Escrituras. Hoy vamos a analizar un poquito más a fondo cómo viene desde el Antiguo Testamento, pero finalmente está en la palabra y como tal, lo hemos visto, es palabra de Dios y es verdadera, siendo un atributo revelado por Él mismo. ¿Quedó claro por qué no es una contradicción? ¿Sí? Porque no hablamos de las mismas cosas. Es un Dios en esencia, es un Dios en naturaleza, un solo ser que existe en tres personas. O sea, no estamos diciendo, es una persona en tres personas. No, porque eso sí sería una contradicción. Ni estamos diciendo, es un Dios, pero son tres dioses. Eso también sería una contradicción. Estamos hablando de cosas distintas. Un solo ser, una sola esencia, una sola naturaleza que existe en tres personas. Tres en uno y uno en tres. Ahora, empezamos a hacer un análisis a lo largo de la Escritura, cómo realmente se habla de formas diferentes. Se habla de Dios Padre, se habla de Dios el Hijo, que también se le refiere como el Verbo, como el Señor, como el Salvador y el Soberano, pero también se le escribe plenamente Dios. Y vimos varios pasajes de la Biblia, ¿sí? Y es constante en afirmarse que Él es Dios. En el Evangelio de Juan, Él constantemente dice, yo soy. Y cuando sepan que cuando me levanten, sabrán que yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy la puerta. Manifestación constante de lo que habíamos visto del Dios autoexistente, el gran yo soy. ¿Sí? Espíritu Santo, también vimos los ejemplos acerca del templo, como la palabra refiere al mismo templo de Dios y el templo del Espíritu, que nuestro cuerpo es. ¿Sí? Entonces, está hablando del mismo Dios. Es Dios mismo. Y se habla del Espíritu de Dios el Padre y el Espíritu de Dios el Hijo. Por tanto, son uno. Son distintas personas, pero es un solo Dios. Vimos también manifestaciones diferentes, como el Padre es invisible, aunque el Hijo es el que lo revela, nos lo da a conocer en la carne, digamos. Al encarnarse, está en los cielos. Si te acuerdan que también lo vimos, esto ya fue cerca del final. Vimos que el Hijo se hizo carne y es la revelación perfecta de Dios, y hoy está a la diestra del Padre. Y el Espíritu está viviendo en el creyente, está viviendo en los verdaderos hijos de Dios. Y es a través del Espíritu y de Cristo que conocemos al Padre. ¿Sí? ¿Dudas? Yo sí una. Sí, claro. Bueno, también de lo que estaba escuchando me quedó una duda de por qué, y sí es cierto, ¿no? O sea, muchas veces como que jerarquizamos, ¿no? Al final de cuentas, pues sabemos que es un Dios en tres personas, pero la gente acostumbra como a jerarquizar, ¿no? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como poniendo más arriba al Padre, y luego a Jesucristo y luego al Espíritu Santo. Entonces, no sé, o sea, está mal, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque hay una especie de subordinación, pero en cuanto a orden, en cuanto a forma de obrar, pero no en cuanto a jerarquía. O sea, los tres son iguales, al mismo nivel, los tres son Dios, y no es que uno sea superior a otro, simple y sencillamente así está ordenado. Hoy vamos a ver un poquito de eso. ¿Ok? Pero los tres son Dios, y los tres son igualmente Dios, igualmente poderosos, igualmente soberanos, igualmente autoexistentes. Entonces no hay jerarquía, no es más grande el Padre que el Hijo. Lo que pasa es que hay un orden, pero no es que sea más Dios el Padre que el Hijo, porque los tres son Dios. ¿Sí? Y si dijéramos que alguien es más Dios que el otro, entonces tenemos un problema. Ya estás diciendo que son tres dioses, ¿no? Exacto. Pero en autoridad igual Ojo, son los tres. lo que pasa es que están organizados o están subordinados, pero en cuanto a función, en cuanto a orden, en cuanto a quién va a hacer qué. Okay. ¿Sí?
pero no por una cuestión de que alguien sea más Dios que el otro. Es como, por ejemplo, aquí el papá, pues es más autoridad que la mamá. Pero no soy más. ¿Qué dice Pedro? Somos coherederos. Hay un orden. Yo no soy más hijo de Dios que Edith. Ella es igualmente coheredera. Nada más que yo tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque sí lo determinó Dios. Pero en el hijo sí son más autoridad ustedes que el hijo. Bueno, pero es otro rollo. Así es como el padre. Pero tampoco es... Pero no es como el padre que es más autoridad que el hijo. Ajá, exacto. O sea, no es la misma relación. Sí. O sea, Eso era lo que... pero ¿a qué voy? Aquí hay que entender una cuestión de orden, que es, finalmente somos, Edith y yo, por ejemplo, somos iguales. No soy yo superior a ella. No soy más hijo yo. Son los padres, son Pero padres los dos. somos iguales los dos. Nada más que cada uno tiene su función. Diferente. La Trinidad es igual. ¿Sí? Están en perfecta coordinación. Están en perfecto entendimiento. O sea, si bien hablamos de una subordinación, es una subordinación económica. Es decir, como efecto operativo de lo que hacen. Sí habla la palabra de una generación del Hijo. Pero eso no es una generación biológica. Porque, y lo vamos a ver en la confesión de fe, fue engendrado eternamente, o sea, siempre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Otras dudas? ¿No? Ok. ¿Qué pasa? Bueno, en el Antiguo Testamento ya se empieza a mostrar esta revelación acerca de la Trinidad. Hoy por hoy los judíos dicen, no hay tal. Pero vamos a analizar cómo sí la hay en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede con la revelación? La revelación de Dios fue progresiva. Desde un inicio se reveló. ¿Qué pasó? Conforme pasó el tiempo, fue quitando poco a poco el velo, fue quitando poco a poco el velo, hasta que podemos ver con más claridad las cosas. Como ejemplo, el protoevangelio, ¿habían oído de eso? No. El primer evangelio es Génesis 3:15. Cuando viene la caída del hombre, Dios promete la salvación. Y ese es el evangelio. Ahí está el evangelio. Miren, vamos al Génesis 3:15 para que lo veamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando del evangelio. Pero apenitas se está develando lo que vendría después. Pero ahí está ya el evangelio. Por eso se les llama el primer evangelio o protoevangelio. ¿Sí? Ya poco a poco se fue quitando el velo. Otro ejemplo, cuando Moisés habla acerca de que... No, Moisés, perdón. No. Bueno. Cuando Dios habla de que serán una misma carne, vean, en Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Sí? Fíjense en Efesios 5. Mm. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces ya había un anuncio. Entonces así, la revelación se fue develando poco a poco, se fue dando a conocer. Y este es un caso también en la Trinidad. No hay una contradicción, no es que hablemos de un Dios diferente en el Nuevo Testamento. El mismo Dios trino siempre lo fue desde la eternidad pasada, y ahora lo vemos con más claridad. Y hoy vamos a ver un poquito de esos ejemplos acerca de donde ya se empieza a vislumbrar que hay un Dios plural. ¿Sí? Perdón. Bueno, a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver que Dios fue dejando pistas.
Y las pistas empiezan incluso desde Génesis 1:1. Vamos a Génesis.